Bueno, estamos en contacto telefónico con nuestra corresponsal, por supuesto, Marinela Montenegro, analista política. Marinela, buenas tardes, ¿cómo estás? Modesto Muñoz te saluda desde Radio Cadena 94.5, Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo estás? Muy bien, Modesto. Ya me estaba extrañando. Yo dije, la paso le afectó a Dieguito. Bueno, ¿cómo está? ¿Mejor ahora con el aplauso de la audiencia? Ahora sí, pues arriba el ánimo. Usted sabe que las emociones buenas, las buenas energías, arreglan todo el cuerpo. La gente cree que el cuerpo sirve solo para transportar, pero el cuerpo, es decir, complementado con el cerebro, es el que regenera absolutamente todo. La mente regenera todo y el cuerpo, por supuesto, tiene que estar feliz. Bien, excelente. Marinela, yo te voy a hacer escuchar un audio y luego quiero que hablemos de Sebastián Marcet. Escuchemos el audio y lo compartimos con la audiencia, ¿puede ser? Adelante, querido Modesto. Dale, Diego, ponelo. Fuertísimas las nuevas declaraciones de Sebastián Marcet. Acabo de ver el video completo, me pilló fuera de casa, pero les dejo las partes importantes. Buenas tardes, señor ministro. Me gustaría que no pierda tiempo como lo hace. ¿Por qué no se le ocurre, previo a su conferencia de prensa, corroborar las informaciones y no quedar tanto como burro frente a su país? Yo tengo mucha información y la verdad, si hablo, la política de Bolivia se va a la mierda. Ustedes saben que si abro mi boquita se les complica. No se preocupen, no voy a hablar, pero les pido encarecidamente que liberen a las personas inocentes que tienen procesadas. Y la verdad que esa gente no se merece estar en prisión por el mal proceder de la autoridad boliviana. Señor ministro, si no quiere terminar preso usted, mejor libere a las personas inocentes y olvídese de mí. También quiero decir que en mi familia no hay personas con antecedentes, así que digo que estaría bueno que se dejen de estar pasando sus fotos. Les cuento que entregarme no es una opción y que me capture la policía boliviana tampoco es opción. Soy bastante inteligente para ustedes, para no decir que son muy burros, que suena un poco mejor decir que soy más inteligente. No subestimo a la policía, pero a la boliviana sí. A mí, si fuera boliviano, me gustaría que el ministro de mi país fuera algo más inteligente y más honesto consigo mismo. Cada vez que habla de droga, por ejemplo, el señor ministro dice la droga que proviene desde Perú, sabiendo todo el mundo el crecimiento del país en los últimos años es producto del dinero que ingresa por el narcotráfico. Yo no secuestré a nadie. El secuestro es lo que hicieron ustedes el año pasado cuando secuestraron a Luis Fernando Camacho. Yo no mandé ninguna amenaza a ningún periodista. Ese mensaje con una foto con cargadores lo mandó algún idiota, porque yo no hago esas cosas. Los periodistas hacen su trabajo, no me enojo con ninguno. Dicen algunas boludeces a veces, cosas erradas, pero les comento también que de Bolivia me fui hace rato, así que no me busquen más por ahí. Bueno, si quieren, sigan buscándome. Marinela, estamos escuchando en el audio Sebastián Marcet hablándole al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. ¿A quién hay que tenerle más miedo? ¿A los narcotraficantes o a la clase política? Yo te digo con franqueza la clase política, porque son los que extorsionan, los que manipulan, los que mienten, los que engañan, los que se enriquecen sin tener entrañas ante la miseria del país, mienten a la gente ignorante o a la gente que no ha tenido oportunidad de estudiar, y esto no es bueno, Modesto. Estamos corrompidos hasta la médula, definitivamente, y yo tengo mucho más temor a los políticos, porque teóricamente son los que debieran conducir el país a un mejor derrotero. Pero ¿qué tienes ahí? Tienes gente sin formación, gente que claudica ante las monedas, ante el soborno, se corrompen fácilmente. Entonces, te digo sin temor a equivocarme, estos, pese a los delitos que cometen, son víctimas de extorsión, de persecución, de abusos, de atropellos, de toda naturaleza.
y por supuesto quienes tienen sin ánimo de justificar absolutamente ningún acto delictivo, la clase política o politiquera es la que ha destruido toda la institucionalidad, ha desmantelado el Estado, y ha desmantelado por dos razones, por tres diría. Uno, por su ignorancia; dos, por su ánimo de enriquecimiento ilícito, por su corrupción; y tres, a instancia de organismos internacionales que quieren ver a todos los países destruidos, en cenizas, porque es el escenario propicio para que estos puedan robarnos como lo vienen haciendo hace muchos años. Entonces, no sé si estás respondido, Modesto. Clarísimo, Marianela, y también me debe a pensar y a preocuparme también por el tema, a ver, si esto pasa a narcotraficantes que ellos mismos le dan, digamos, la entrada, le dan documentos, porque tenían cédula de identidad boliviana, con distinto nombre. No una, varias, pasaportes también, tierras, claro, ilegales. Tenían entrada legal. Ellos le dieron, claro, varias cédulas de identidad con distinto nombre, y hoy en día seguramente esta gente estaba, cuando dice, si yo abro la boquita, ¿qué le está dando un mensaje a la clase política de Bolivia, desde el presidente hasta los demás abajo, Marianela? ¿Qué es lo que le quiere decir Sebastián Marcet con eso? A todos, porque acá yo noto que hay una complicidad, pero total, de parte del Estado, y tómese en cuenta al Estado, no solamente a aquella gente que está en el gobierno, en el poder, en el narcorrégimen, sino también a la propia oposición, porque es una persona que se ha lucido por las calles de Santa Cruz, ha participado en áreas de deportes, en áreas empresariales, en áreas de inversiones importantes. Entonces, fíjese cómo viene la mano, Modesto, fíjese el nivel de corrupción que hay en el país. Y esto sí nos tiene que llevar incluso al extremo de pensar en que toda esta gente que está manejando el gobierno está involucrada en todo lo que representa el narcotráfico. Pero ni para esto sirven, porque imagínate, ya de Irán, de diferentes países islámicos, del propio México, está viniendo ya el retro. Y ese retro significa lo que ha vivido Argentina, el triste fallecimiento de casi 20 personas, 20 jóvenes que han consumido anfetaminas, sí, porque ahora lo que nos están trayendo son drogas sintéticas. Acuérdense que en un solo día 20 personas en Argentina han caído ante el efecto del fentanilo, y son drogas que van a destruir de un solo plumazo nuestra sociedad. No estamos hablando de la pasta base, no estamos hablando de la cocaína, que era de fácil acceso para toda la gente. Estamos hablando de una droga sintética altamente nociva, destruye el cerebro, destruye la motricidad de las personas. Lo hemos visto en la experiencia incluso del propio Estados Unidos. Entonces, yo quiero que más allá de ver esto simplemente como el tema del narcorrégimen, miren como un problema grave, gravísimo social, que atinge a toda nuestra sociedad y que la pone en gravísimo peligro, porque ahora lo que más está llegando son estas drogas sintéticas que van a dar fin con nuestra juventud, con nuestros estudiantes y demás. Qué tema preocupante, y no sé si meterlo ahora en este espacio, no sé si podés reducir en 10 minutos lo que te voy a preguntar. Te voy a cambiar radicalmente y vamos a ir a un nombre que realmente lo has repetido varias veces y en distintos programas lo hemos tocado. ¿Quién era, porque falleció? Facundo Molares. ¿Qué tuvo que ver el 2019 en Bolivia? Es de las FARC, ya un historial muy grande, muy extenso. Es guerrillero al que apodaban el argentino en las FARC, ¿no? Falleció de un paro
cardíaco, Facundo Molares. Si lo podés... Sí. Es parte de la destrucción de la sociedad. Es decir, si lo miramos como a Facundo Molares, como un terrorista de las FARC, como un asesino que le debía cuentas a Colombia, que debía cuentas por sus crímenes en Bolivia, no vamos a llegar a nada. Simplemente hay que analizar desde la perspectiva en la que engloba ese ánimo de destrucción que hay de las grandes élites corporativas a nuestros países. Recuerde usted que Diego García Sayán ha sido presidente, un ONGista peruano, sí, que ha sido ministro de Justicia en su país, que ha venido a hablar acá con los presos y nunca habló con los presos, no quiso hablar con Yanina Áñez, no quiso hablar con los militares y policías que injustamente, al margen de lo que hubieran hecho, ilegalmente están detenidos porque les inventaron delitos. ¿Sabe lo que es el golpe 1 y el golpe 2? Que son inventos que contradicen la resolución de la propia CIDH, de la propia OEA, que ha determinado que en Bolivia hubo un fraude monumental, probado por expertos, y aún a pesar de ese informe, sí, que tiene 90 páginas y 600 anexos, ratificado por el Departamento de Estado norteamericano, que además ha recibido un convenio vinculante entre Evo Morales y Almagro, Luis Almagro de la CIDH, que era de cumplimiento obligatorio. Resulta que no pasó nada en relación a todo ese show que se ha armado. Diego García Sayán en algún momento ha sido presidente de la CIDH. ¿Qué ha hecho durante sus funciones? Él ha indultado a la mayor parte de los terroristas del continente. Hablo de Montoneros, hablo del ELN, hablo de la FARC, hablo del MRTA, hablo de una cantidad de movimientos terroristas y guerrilleros que han puesto en vilo a nuestros países. Imagínense, indultándolos a ellos, haciéndolos indemnizar con sus gobiernos, los gobiernos de sus países, resulta que además los han incorporado a la vida política. Ellos han dado el puntapié inicial para que un Álvaro García Linera, sindicado de terrorismo, de crímenes, de secuestros, sea vicepresidente de Bolivia, para que un Facundo Molares pasee libremente por el continente indicando que era periodista cuando ni siquiera tenía un registro en el CUIL argentino, para que todos estos como Martín Serna, que ha participado junto a Molares en los crímenes de Cofadena, paseen libremente, para que un Walter Chávez, que está requerido de extradición por su país Perú, también esté manejando prácticamente la gobernación de la ciudad más importante de Bolivia. Entonces, fíjese el deterioro en el que nos han metido estos que encubren ese tipo de crímenes. Es decir, nosotros no podemos analizar el accionar de Facundo Molares desde la perspectiva de Facundo Molares, un terrorista de las FARC, sino de lo que han hecho los organismos internacionales para favorecerlos, para incorporarlos incluso en la vida política. ¿Cuál cree la gente que ha sido la intención? Yo quisiera que nos respondan en los comentarios y nos digan qué intención ha tenido la CIDH, la Organización de Estados Americanos, para indultar a todos estos terroristas que están paseando como Pedro por su casa por el continente, sembrando caos, terror, brindando instrucción a movimientos irregulares. Facundo Molares con Martín Serna, con Carvajalino de Venezuela y con otros más, resulta que ha venido a brindar instrucción a milicias irregulares como la Policía Sindical Cocalera, como los movimientos que han generado Nuarizata y que por supuesto son los que en definitiva salen a disimular protestas sociales, y lo que hacen es victimar a la propia gente que salen a marchar. Lo propio ha ocurrido en Argentina, cuando de un infarto por una
clarísima obesidad que tenía Facundo Molares, resulta que pretenden sindicar a la policía, a los policías argentinos. Exactamente esto han hecho en Bolivia, porque los informes del IDIF daban cuenta de que la policía estaba frente a los manifestantes. Sin embargo, las balas ingresaron por la espalda, por la nuca. Informe que pidieron al director nacional del IDIF cambiara, y se negó y por eso fue destituido. Entonces, hoy Argentina está viviendo lo que vivió Bolivia en los eventos de Sencata, Sacaba, Guayani y otros más, con toda seguridad. Lo que vivió en el Puente Laguno también Venezuela, cuando Chávez sacó a marchar a su gente, y desde el puente fueron sicarios, terroristas los que dispararon en la humanidad de esos marchistas bolivarianos, seguramente inocentes, creyentes en un modelo que les ofrecía Chávez. Entonces, esto lo hacen con el ánimo de persecución, es decir, a partir de ahí meten miedo a la policía, a las Fuerzas Armadas, les inventan procesos, delitos, y con que encarcelen a unos 10 suficiente para que ninguno más salga a protestar, a reclamar, a defender o a cumplir la misión que tienen, ¿no?, que es defender a la ciudadanía. Entonces, yo creo que ese análisis debería ir por esa perspectiva, Modesto, porque si analizamos a Facundo Molares como Facundo Molares, no llegamos a absolutamente nada. Yo quisiera que no miremos el arbolito que nos pretenden mostrar, miremos el bosque, de los riesgos, de los peligros que hay contra el continente, y miremos detrás también de la perspectiva de estos empresarios buitres que hasta la década del 70 han explotado descaradamente nuestros países. Hoy se esconden detrás de una corporación llamada BlackRock. Esta corporación, y le pongo un solo ejemplo, el de Ucrania. Sí. Estos se están frotando las manos precisamente porque lucran de la guerra, lucran de la destrucción, lucran de los muertos. Y el Banco Mundial le va a prestar 400.000 millones a Ucrania para reconstruir. ¿Y quién cree que va a reconstruir? Las mismas transnacionales que han impulsado a la guerra, que han provocado que una república como Ucrania pretende ingresar a la OTAN, rompiendo el compromiso que había tenido Obama, que había tenido el propio Biden, rompiendo todos los compromisos con Rusia. Entonces han provocado de manera tal de mostrarle que los cañones iban a apuntar contra Moscú desde Ucrania, además de las plantas de armas biológicas creadas allí, además de todos los negociados que se hicieron con trata y tráfico de personas, trata y tráfico de órganos, y lo peor de todo, que sea el hijo del propio Biden el que facture sin haber pisado Ucrania de la empresa petrolera ucraniana Burisma. Entonces ahí vemos que todos esos intereses se meten precisamente para sembrar el caos. Quieren guerra, caos, guerra civil en todos los países, porque mientras nos estamos matando entre nosotros, ellos continúan haciéndose de nuestras riquezas y facturando. Facturando como locos, porque imagínense lo que va a representar el hecho de que ellos metan telecomunicaciones, alimentos. Nestlé ya está lista para entrar a Nestlé es una empresa de Soros. Todos ya no dan la cara, están detrás de BlackRock, de Vanguard, que son dos transnacionales, mega transnacionales, que se dedican precisamente a gestionar inversiones. Y acá, donde más han lucrado, ha sido prestándole dinero a Ucrania para venderle ellos mismos armas. Imagínense lo que ha dado Estados Unidos, 75
$75.000 millones. La gente creerá que de buenas gentes están cooperando con esto. No, están adueñándose de ese territorio con la deuda, como hacen con todos los países del continente. Son $75.000 millones que ha dado Estados Unidos y 35.000 más que han dado los europillos, la Unión Europea. Entonces, esto ya es inaudito. Y tristemente van a pasar generaciones antes de que nuestra gente reaccione, antes de que nuestra gente comprenda el verdadero problema. Les venden discursitos baratos de izquierda, de derecha, de feminismo, de ecologismo, de indigenismo, de cualquier cosa. Y la gente cae en las fauces de estos infelices y se autodestruyen. O como dirían los japoneses, hacemos el harakiri, nos baleamos en los dos pies. Eso es lo que hacemos los latinoamericanos. Marianela, un informe realmente completo, y en otro momento quiero hablar lo que pasó también con este candidato a presidente en Ecuador. Yo te mando un abrazo grande a la distancia, espero que esté lindo el clima allá en Cochabamba, no sé si estás en Cochabamba o en La Paz, no sé dónde estás, pero espero que lo estés disfrutando y por supuesto a todo tu equipo. Excelente informe, realmente maravilloso, y te agradezco estos minutos. Hoy comienza las celebraciones de la festividad de la Virgen de Urcupiña, y sí, por supuesto tenemos que encomendarnos a la Virgencita tan milagrosa que realmente ilumine a los bolivianos. Mañana 15, ¿no? La fiesta de la Virgen. Exactamente. Hoy es la entrada, Modesto, ya deben estar con... Y el miércoles es la peregrinación hasta el Calvario de la Virgen de Urcupiña. Es una Virgen pero tan milagrosa. Hay mucha gente de Argentina que viene sí, viajan. a visitarla, la Virgencita. Sí, sí. Muchísima gente, porque es tan buena con nosotros. En todo caso, yo le digo, Modesto, tenemos que rezar a Dios y a todos los santos que ilumine a nuestra gente, porque no somos nada más que producto de nuestra ignorancia, de nuestro desconocimiento, de nuestra dejadez, y estamos llegando a situaciones tan extremas a las que nunca debiéramos llegar. Este continente es enormemente rico y ojalá la gente reaccione, Modesto. Si no, estamos destinados a perecer. Un abrazo enorme a mi queridísimo Diego, otro fuerte a usted por la labor que realiza, Modesto, y siempre agradecida por permitir usar sus micrófonos para darle un poquito de información a la gente que les sirva para que obviamente se preocupen por lo que estamos viviendo. Marianela, un abrazo grande, gracias a vos eternamente, en serio, un abrazo grande.